Entonces vamos a comenzar la clase de hoy. Estamos en el tema de la velocidad en un mecanismo y continuamos con la clase de ayer, que empezamos el tema. Todavía estamos en la unidad 2, unidad temática 2 de mecanismos. Bueno, así se llama la unidad temática, ¿no? Mecanismos. Y la siguiente semana ya acabaríamos. El tema final va a ser levas. Las levas son pues son otro mecanismo utilizado, ¿no? Ahí está el famoso árbol de levas, que es como una rueda que tiene una forma y tiene otro dispositivo que es un seguidor y sigue esa forma. Entonces, eso es lo que vamos a ver la siguiente semana y vamos a hacer un examen, pero el examen va a ser práctico. Eso pues ya lo veremos la siguiente semana. Es pues construir una leva. Eso ya lo vemos con detalle, pero respecto a esta clase, pues vamos a continuar con el ejercicio que nos quedamos el día de ayer. Ahora esto me voy a regresar y vamos a proyectar la pizarra. Iba a decir pintarrón, pero este es pizarra. Ustedes me dicen si se ve la pizarra. Sí, ¿Sí? se ve, ¿Se ve? profe. Ok, bueno. Entonces nos quedamos aquí. Vamos a recapitular lo que queremos encontrar en este ejercicio, pues es la velocidad de la corredera, ¿no? Decíamos que este es un mecanismo biela, manivela, corredera, como el que se utiliza en un motor de combustión interna. Para el motor, particularmente para los pistones, ¿no? Hace la misma función y la salida pues sería hacia el árbol de levas para multiplicar la potencia hacia el diferencial. Entonces ahí entra ya la transmisión y todo lo que hay en un automóvil. Bueno, entonces nosotros lo que estamos buscando es la velocidad que en esta corredera ve. Para eso pues ya nos dan algunos datos, entre ellos las medidas de la biela y la manivela y la velocidad. Bueno, se calculó la velocidad en A, que aquí está calculada, dio 10 metros por segundo. Y comentábamos que aquí el problema es resolver prácticamente el triángulo. Entonces, tenemos ya algunos datos que se nos dan en el ejercicio. Por ejemplo, este ángulo de acá, y no, aquí va a quedar muy grande, lo voy a poner por acá afuera, van a ser 120 grados. Ese es un dato que nos dan. Entonces, el ángulo suplementario, se le llama así, que es de 60 grados, sería el de este lado. Y pues nos falta conocer estos ángulos de acá. Nos quedamos en el planteo de la ecuación para encontrar alfa. Alfa sería este ángulo en el vértice de B. Entonces, si encontramos alfa, bueno, aquí hay 90 grados, ¿no? Es un ángulo recto, entonces este vale 30 grados. Sí, este es un triángulo rectángulo, 60, 30 y 90. Entonces, lo que nos quedaría por hacer es encontrar alfa. Una vez sabiendo alfa, pues podemos encontrar el ángulo del vértice A. ¿Sí? Sí está claro lo que se va a hacer. Hay que recordar que lo que estamos buscando es la distancia. Era AC. Creo que sí era, bueno, CA más bien. Era la distancia CA. Que va al revés. Esa es la que estamos buscando, CA. Sí, hasta aquí alguna pregunta.
o dudas que tengan. ¿No? Entonces continuamos. ¿O iba a comentar algo? Que ya no lo oí. Ya no te oí, compañero. Ya no supe si ibas a preguntar o... Es que como que se corta. Bueno, vamos a pensar que todo está bien. Entonces, vamos a encontrar primero esta alfa. Y pues aquí vamos a dibujar el triángulo este. Vamos a dibujarlo así para que se vea mejor. El que vamos a resolver así sería este triángulo de aquí, que sería el triángulo de acá arriba. Este es el lado, el vértice, perdón, BA, y este es el vértice O. Entonces lo que estamos buscando es este ángulo que le llamamos alfa. Entonces utilizando, bueno, este vale 0.5 metros. Se utiliza la ley del seno, ¿no, profe? Ley de seno, exacto. Con la ley de los senos. Por eso era importante en las clases anteriores, cuando vimos los triángulos, pues repasar esa parte, ¿no? Porque todo es con triángulos. Entonces, pues como dice sus compañeros, aplicamos la ley de los senos. Entonces, si recordamos, es 0.5, que es la distancia de un lado. Respecto al seno del ángulo opuesto a ese lado. Entonces, el seno del ángulo opuesto al lado pues es el que estamos buscando, el ángulo alfa. Y bueno, también sabemos que este ángulo de acá en el vértice O es de 120 grados, entonces el lado conocido a 0.75 sobre el seno de 120 grados nos da la otra parte de la ecuación, el lado derecho. Entonces aquí nada más hay que despejar el seno del ángulo alfa. Acuérdense que son productos cruzados, 0.5 seno de 120 sobre 0.75. A ver cuánto les da esto ahí en su calculadora. Me dio a 0.5. 0. O sea, 0.5. 0.57. ¿Punto qué, perdón? 0.57. Agarrado. Entonces, el alfa, ¿cuánto daría alfa? Sería el seno a la menos 1 de eso. Me dio 26, profe. No, me da otra cosa, yo lo escribía por acá. Me da 35 grados. Ahora hay que revisar, ¿no? 34.75 a mí me dio. Todavía. Vamos a dejarlo en 35, redondeando. Sí, eso es 35 grados. 35 grados. Entonces, eso vale
alfa. Y entonces el ángulo, acuérdense que los ángulos se denotan así. Este es el ángulo, se pone O, A, O, A, B. Como en geometría, ¿no? En geometría se usaba mucho esto. La geometría plana. O sea, quiere decir que este ángulo está formado por O, A y B. Es la apertura. Entonces, ¿a qué es igual este ángulo? Pues sea 180 grados menos 120 grados menos 35 grados. ¿Y eso cuánto da? Da 25, ¿no? Ajá, 25 grados. Esto vale, ¿sí? Eso les da, ¿verdad? 25 grados. Eso da el ángulo de acá arriba. Entonces ya tenemos la información del ángulo, perdón, del triángulo más grande. Y ya lo podemos resolver. ¿Sí? A ver, revisen esto, revísenlo si está claro. Si no, nos regresamos en algún paso, porque a veces uno se va muy rápido y como que se van quedando cosas. Entonces revísenlo ahorita y me dicen si tienen alguna duda en algo, algún paso, cálculo. ¿No? ¿Todo bien? ¿Todo está muy claro? Bien. Entonces ahora nos vamos con el triángulo mayor, con el de acá, el de azul. Ya que se conoce este ángulo de acá, que está valiendo 25. El de acá arriba, ¿no? El vértice A. Entonces ya conocemos los tres lados. O bueno, por lo menos conocemos los opuestos. Bueno, el ángulo de acá, este de acá donde está el vértice B. Vamos a borrar esto de aquí. ¿Este cuánto va a valer? Vamos a volverlo a hacer. No, pues no está así. Este está inclinado. Este tiene una inclinación. ¿Cuánto vale este ángulo? Porque ese es el que necesitamos, ¿no? El ángulo Vale, del 125, ¿no, profe? sí. Serían, por lo que vale alfa, alfa quedó en 35 más 90, 125, ¿ah? ¿Sí? O sea, este de acá va a ser 35 más 90. 125 grados, el de aquí, ¿no? Este de aquí. Vamos a llamarle, pues, beta. Y aquí no lo pongo porque no sé. Se borra.
Entonces 35, ¿por qué? 35 porque aquí hay 90 grados, ¿no? 90 grados más el ángulo alfa, que era este de acá, el que se calculó, la parte de arriba. Más 25. Entonces, ajá, sumados pues da 125. Entonces, ¿esto para qué sirve? Pues ya podemos resolver el triángulo en azul, ¿no? El triángulo más grande. Vamos a borrarle por acá para hacer eso. Entonces, ¿cuál sería el planteamiento? ¿Cómo planteamos esto? ¿Cómo vamos a resolverlo? Velocidad ¿Cómo de se B. plantearía la ecuación? A ver, alguien que... Pues sería el ángulo que tiene, ¿no, profe? Por la distancia. Pero ¿qué ecuación vamos a usar? ¿La ley de los senos o la ley de los cosenos? Cosenos. La de ¿Sí, senos. no? Entonces, ¿cómo va? ¿Cómo iría? ¿Cómo iría la ecuación? Primero hay que plantearla, ¿no? ¿No sería la de cosenos, profe? La de cosenos... No, porque no tenemos este lado de acá. Nada más conocemos un lado, que es el de acá arriba. El lado BC no sabemos cuánto mide. Y acuérdate que la ley de los cosenos pues tiene relación a los tres lados. El que no se conoce y los otros lados que sí se conocen. Entonces tiene que ser la ley de los senos. ¿Cómo plantearíamos la ecuación? La ley de los senos. Lo que estamos buscando es RCA, ¿no? Este de acá. Este lado, el lado más grande. Entonces tiene que ser con este. ¿Cómo se plantearía entonces? A ver, alguien que nos ayude. A ver, Mario. ¿Para Mario? ¿Cómo sería el planteamiento de la ecuación? Primero, pues tengo que poner RCA, que este es el que estamos buscando, ¿no? ¿Cuál es RCA? Pues este lado, ¿no? AC. Luego, ¿qué más pongo aquí? ¿El seno de qué? ¿De qué ángulo? ¿Qué ángulo tendría que ser? Pues tendría que ser el de... ¿Cuál es el? de A ver, sí. ¿eh? Sí, El dime. de alfa, ¿no? No, el opuesto. Tiene que ser el opuesto a este, ¿no? Sí, pues sí, es el que es el... Donde está el B, pues, ¿Cuál? la B. El de 125, pues, para que me entiendan. Es el ángulo opuesto, ¿no? Ujú. Entonces, eso tiene que ser igual. Ahora, de este lado, pues tiene que ser algo que se conozca. Lo que se conoce es el lado AB. El lado AB mide 0.75. La biela, la manivela, 0.75 metros. 750 milímetros. ¿Cuál es entonces el ángulo opuesto a ese lado? El de 30.
30 grados exactamente. ¿Por qué? Vamos a ponerle aquí con otro color. Este se opone a este. Y este de acá, pues se opone a este. ¿Sí? Entonces siempre son contrarios u opuestos. Y esa es la ley de los senos. Entonces la relación, esto se llama relación o proporción, siempre es el lado sobre el ángulo opuestos entre sí. Esa es como se plantea la ecuación o la de los senos. Entonces aquí serían 30 grados. Ahí está. Entonces nada más hay que despejar. La distancia RCA va a ser igual. El producto cruzado de estos dos, 0.75 metros, paréntesis, seno de 125 grados entre el seno de 30 grados. ¿Cuánto dará esto? Me dio 1.22. 1.22, muy bien, sí. 1.22 metros. O sea, 1220 milímetros. Ok, eso mide esta distancia. Ahora, ¿para qué nos sirve esta distancia? ¿Qué hacemos con esa distancia? ¿Se Vamos a acuerdan que podemos sería sacar la distancia que es de B a C. de B a C? Pero ya no la necesitamos, esa distancia. Porque habíamos dicho que solamente con que se encontrara la distancia AC, con eso ya podíamos seguir. Entonces, ¿qué se puede hacer ya con esta distancia? ¿Qué se puede seguir Pues calculando? podemos sustituir en la que habíamos puesto, la fórmula que habíamos puesto arriba, ¿no, profe? ¿Cuál era? La de velocidad de A es igual a WA Ah, por RCA, algo así, ¿no? ajá. Velocidad de A es igual a omega de AB, ¿era así? De Sí, AB por R de CA. Esta es la que se había planteado, ¿no? sí. ¿Qué significa esto? Que la velocidad angular aquí abajo, que es esta de aquí, eh, es la misma, o más bien, con eso se mueve o rota la barra AB, Ujú. pero también tiene que ver con la línea AC, ¿sí? O sea, también surge de la línea AC. Es como un rayo, ¿no? Eso lo veo como un rayo que también se está girando, moviendo, rotando. Por eso también se puede plantear así. Entonces, BA ya se conoce, valía 10 metros por segundo, porque eso se calculó acá arriba. Ya lo habíamos calculado, 10 metros por segundo. Entonces, solamente pues hay que despejar omega AB, que es la que se está buscando, la velocidad angular. Va a ser BA entre RCA y sustituir los valores. Aquí serían 10
metros por cada segundo entre la distancia de CA que se acaba de calcular y son 1.22 metros. ¿Es cuánto daría? $8.19. 8.19. Vamos a cerrarlo en 2, 8.2. ¿Pero qué unidades son? Es una Segundos. velocidad angular. ¿Qué queda aquí? A ver, vamos a hacer un análisis dimensional. ¿Se acuerdan que los análisis dimensionales pues se refieren a las unidades, ¿no? Entonces este metro de acá se hace 1, m entre m, pues se hace 1, ¿no? Y queda abajo, aquí hay que aplicar la ley del sándwich, ¿no? Vamos a ponerla por acá. Tenemos así, metro sobre segundo entre metro. Esto es en cuanto a unidades nada más, ¿no? Entonces aplicamos la de... Vamos aquí a borrarle. La del sándwich, la chicharronera, tiene muchos nombres. Los extremos por extremos, este pues es un 1, ¿sí? Extremos por extremos sería m por 1 y medios por medios, o sea, es así, son extremos por extremos y medios por medios. Entonces abajo queda m por s, que son los segundos. Esta m con esta m se hacen 1, entonces va a quedar arriba un 1 y abajo una s, que es un segundo. Entonces las unidades serían así. ¿Qué significa esto? Eso ya lo vimos. Lo vimos en las clases anteriores también. ¿Qué habíamos dicho de esto? Cuando están así las unidades, ¿qué significan? ¿Se acuerdan de esa parte? De hecho, en la clase de ayer también se habló algo de esto. Esta es una velocidad angular, ¿no? ¿En qué se mide la velocidad angular? ¿Cuáles son las distancias angulares? ¿Cuáles son? Pues una es grado. ¿La otra cuál es? ¿Cuáles son? Los radiales. Ajá. ¿Y qué habíamos dicho que los radianes, cómo son? Dimensionalmente. 1 sobre segundo. No tienen unidades, ¿no? Son adimensionales. Entonces, se le pone rad, que es como un... Vamos a decir que es como un sobrenombre. Pero dimensionalmente es un 1. Ahí es importante eso, porque ahí se puede uno confundir muy fácil. Porque a la hora de usarlo en las ecuaciones se tiene que manejar con 1. Cuando lo manejamos en la práctica, se usa así, como rad por segundo, radianes por segundo. Entonces ahí está la diferencia, ¿no? Bueno, entonces, ese es omega. ¿Qué hacemos con esta omega? Pues, habíamos comentado que ahora nos vamos por el lado de B. Lo que estamos buscando es la velocidad de B en la corredera. Entonces vamos a borrarla acá. Estamos buscando esta velocidad de acá. Entonces esta velocidad pues está así, ¿no?
Esta es la velocidad de B. Y acá se tiró una línea que va de C a B. Este es el punto B. Pero esta línea también tiene una velocidad angular que es omega y que es AB. Entonces, para calcular la velocidad de B es igual a la omega, que ya se conoce, la acabamos de encontrar, por la distancia, o sea, esta línea o este rayo sería CB. Entonces, ¿qué hay que calcular ahora? Pues la distancia CB de este triángulo de acá. Más que ya lo borré, pero sería por resolver el triángulo. Ahí sí se puede usar lo que comentaba su compañero, no sé quién lo comentó, no me acuerdo, la ley de los cosenos. Se puede usar las dos, la ley de los cosenos o la ley de los senos, porque lo que vamos a encontrar es este lado, ya se conoce este lado y este lado, y se conoce el ángulo opuesto al lado que se va a encontrar. Pues si encontramos RCA, pues podemos encontrar, haciendo el producto, la velocidad en la corredera. ¿Sí? Vamos a hacerlo así con la ley de los cosenos para cambiarle esto también. Y ya sirve que la usamos. Aquí limpiar un poco. Vamos a limpiar también acá. Acuérdense que uno de los principios del mantenimiento es la limpieza. Y el mantenimiento tiene tres principios. Cualquier mantenimiento. Uno es limpieza. Bueno, esto es como un va acorde, ¿no? Uno es limpieza. Otro es el ajuste, lo que llaman el ajuste. El ajuste, pues, es el apriete, ¿no? de las partes de las máquinas, lo que está flojo, etcétera. Es ajuste, que es, pues, engrasar o aceitar. Esos son los principios básicos del mantenimiento. Entonces, aquí por eso tenemos que usar la limpieza. Entonces, cuando usan, por ejemplo, un torno, pues lo primero que se tiene que hacer, o cualquier máquina, lo primero que se tiene que hacer es limpiarla y luego revisarla, revisar si están bien sus partes, si funcionan, y luego lubricar, aceitar, sobre todo aceitar. Esos son los principios de mantenimiento. Entonces, pues aquí estamos aplicando el primer principio. Bueno, entonces vamos a la ley de los cosenos para encontrar esta distancia ACB. Y si se recuerdan, sería RCB, esto al cuadrado, igual a qué. ¿Qué sería igual? ¿Qué seguiría de ahí? Usando la ley de los cosenos. Es el cuadrado de un lado, del lado que no se conoce, igual. ¿Qué más? ¿Qué sigue aquí? Sería el cuadrado de VB, ¿no? De los otros lados, ¿no? Ajá. Entonces, ¿cuál iría aquí?
Por ejemplo, este lado, ¿no? ¿Este lado cuánto vale? Este de acá. ¿Ese? Es el- Dijimos que valía 1.22. Ajá, entonces 1.22 al cuadrado más el otro lado, el de acá, ¿cuánto vale? El de AB. 0.75, ¿no? Así. Bueno, aquí hay que ponerle las unidades, ¿no? Aquí. Me faltó eso. Hay que ponerle las unidades siempre. Son metros. Punto 75, que es el lado que mide el otro lado, menos 2 veces el producto de estos dos lados también, Ajá. o sea, 1.22, si me cabe aquí, vamos a recorrer, 0.75 metros por el coseno del ángulo. ¿De qué ángulo sería? ¿Qué ángulo sería aquí? En este caso. El de 30, ¿cuánto era? ¿25? Hay que El revisar. ángulo, El ángulo de arriba es el de la parte superior. el de 25, 25, 25. exactamente. 25. Entonces, para quitarle el cuadrado, pues hay que ponerle una raíz cuadrada, ¿no? Le ponemos una raíz así a todo Ujú. y le borramos aquí el cuadrado de acá. Y ahí quedó. Entonces, ¿cuánto les da eso? Esa distancia. ¿Cuánto da R CB? La calculadora. Cero punto 12. 0. No, No. nada más. A ver, déjelo por pasos, a ver si sale. Ahí. 1.32. No, tampoco. Frío, frío. Ya casi la mitad. Da Profe, ahí puntos 63 en el -2, ¿por qué se multiplica? ¿Por punto 22 nada más o 1.22? por, no por estos dos, no por 1.22, por 1.75 y por el coseno.
Y se multiplica por todo. ¿Sí da? O si no, por la ley de los senos también. Debe dar. Debe dar por las dos. O comprobarlo por una o por otra. Sí, sí da. Si no, ahí lo hacen. Iba a decir en su casa, pues están en su casa. Lo hacen con más calma. ¿A cuánto debe de dar entonces, profe? Punto 63. ¿Me pidió? Ya lo que vas a ver. A mí ya me salió, profe. Sí. Sí, a mí me gusta más usar la otra, la del los senos, ley de los senos, porque esta está más enredosa, ¿no? Son más cálculos. La otra está más sencilla. Pero pues no siempre se puede usar. Bueno, entonces ya tenemos la distancia de CB y ya nomás hay ¿A que cuánto es? A utilizar mí me esta dio ecuación. un poquito, profe. ¿Cuánto te Ah, da? a mí me da más 0.87. ¿Sabes alguna operación? Hay que ver también el ángulo que esté en grados. Ahí en la calculadora vienen tres, viene DEC. Viene así una que dice DEC. Ajá. Estos son grados, degree. Este es degree. Este significa grado. Ujú. Y viene otra que dice rad. Son los Esa es la mía. radianes. Ujú. Sí, entonces hay que ver ahí en la pantalla si no, si está de grado. Hay otra que dice grad. Así. Estos son gradientes. Es otra unidad angular que pues casi no se usa. Entonces, sí, pues ahí cambia todo. Pues hay que revisar eso, si no. Que a veces uno cuando lo está tecleando la activa y ya pues cambia todo. Bueno, entonces vamos a calcular la velocidad en B. Pues utilizando esta ecuación de acá, ¿no? La velocidad en B es la velocidad angular de AB por la distancia de la línea CB. Entonces la velocidad angular de AB, esta nos dio 8.2 radianes por segundo. Entonces aquí es donde hay que tener cuidado y no le vamos a poner rad, le vamos a poner 1 sobre segundo. Porque aquí ya lo estamos usando en una ecuación. Ahí es donde está la diferencia, ¿no? Y se pone así, 1 sobre segundo y la distancia es 0.63 metros. Entonces, pues ya aquí lo quedé.
ver cuánto da. $5.13. 5.13. ¿Qué serían? ¿Qué unidades serían? Metros sobre segundo. Porque es una velocidad lineal. Metros por segundo, ¿no? ¿Sí? Entonces, a esa velocidad se mueve la corredera a 5.1 metros por segundo. Voy a bajar aquí para que vean. ¿Alguna pregunta de los cálculos? ¿Dudas que tengan? No. Bueno, esto ya como conclusión para cerrar la clase. Esto, por ejemplo, así como está aquí, podría ser algo que empuja, ¿no? Porque aquí tiene la corredera así. Y esto pues se está moviendo hacia la derecha, ¿no? Así. Entonces puede ser un mecanismo que empuje pues algún objeto. Si fuera esto muy grande, podría ser hasta un martillo, algo que esté pues presionando una pieza, por ejemplo, para el armado de una pieza. Entonces tiene que ver la velocidad, ¿no? Porque, por ejemplo, si es algo pues más delicado, no, esto no puede ir muy rápido, porque puede dañar el objeto. Entonces, por eso tienen que calcularlo. O sea, la velocidad tiene que ver mucho ahí. O al contrario, si se necesita que golpee, pues necesitamos más velocidad, ¿no? Acuérdense de la segunda ley de Newton, ¿no? Que dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. O sea, esto está implicando la velocidad. Que se presione algo, se sujete, a lo mejor necesitamos más velocidad. También depende de lo que se esté a conocer, a aplicar. Dependiendo ya les va a tocar más esto. Viendo es la tecnología para operar el mecanismo, o sea, automatizarlo, pero la parte mecánica pues tiene que estar ahí para que funcione. O sea, para que haga el movimiento, pues tiene que ver los pernos, los eslabones, las correderas. Y ya el tema de control, pues es lo que se va incorporando. Y son los robots que se están usando industrialmente. Son los que están haciendo ya todas las tareas, o algunas de las tareas. Entonces, pues hay que darle servicio a esos equipos. Por ejemplo, si esta corredera fuera de esta manera, pues aquí a lo mejor hay que lubricar, ¿no? Aquí a lo mejor hay mucha separación, ¿no? Pero en la práctica a lo mejor esto no es tan grande, pues hay que lubricar. Hay que meterle aquí lubricante para que esto se pueda deslizar. Y aquí va a llevar un perno donde va sujetado el eslabón. Aquí entra la parte de ajuste. Hay que revisar los pernos que estén trabajando adecuadamente. Y la limpieza, lo que yo les decía, pues hay que darle una limpiadita a todo esto antes de que se opere. La limpieza generalmente se da antes de usarse y después de usarse. Es como una regla de
de operación. Bueno, pues si no hay más preguntas o dudas, vamos a dejarle aquí la clase de hoy. Y entonces queda de tarea la actividad de un ejercicio que es parecido a este, muy similar. Está muy más fácil que este. Este está más complicado por los triángulos, pero el otro está más fácil. Nada más lo tienen que revisar y analizar bien. Sigan el procedimiento, esto está ahí en el común. Todo esto está escrito, todos los pasos. Y si tienen alguna duda, pues me preguntan, me mandan un mensaje y ya lo vamos viendo. La idea es entregar las actividades, que yo les comentaba al principio de la clase que ya se va a acabar la unidad 2, se acaba la siguiente semana, entonces pues hay que ponerse al corriente con sus actividades. Si todavía les faltan anteriores, pues mándelas para que no les afecte la calificación. Además, el examen de la unidad 2 va a ser práctico. Pues es aplicar algo de esto, de los mecanismos. Bueno, pues entonces hasta aquí llegaremos y pues gracias, nos vemos la siguiente semana. Sal, profe, nos vamos. Hasta luego. Profe. Gracias, nos vemos. Adiós. Sí, profe, nos vemos.